Bienvenidos a la presentación del último informe de Human Rights Watch sobre Perú. Vamos a hacer una conferencia de prensa donde van a participar dos de mis colegas. Mi nombre es Tamara Tarasiuk, soy la directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch y me van a acompañar en el día de hoy César Muñoz, director asociado para las Américas de la División de las Américas, y Natalie Cotrino Villarreal, que es investigadora para la División de Crisis y Conflictos de Human Rights Watch. Vamos a hacer una presentación sobre las conclusiones iniciales del informe y luego abriremos a preguntas y respuestas de periodistas. Queríamos, antes de dar inicio a esta conferencia de prensa, poder compartir con ustedes un breve video sobre las conclusiones de este informe. Muchas gracias. La bala le destrozó la columna, el páncreas, el hígado, el intestino grueso, el riñón derecho. No voy a olvidar la cara del militar, que se me acercó y me dijo, pues que se joda, que los terroristas merecen morir así, que se muera. No merecía morir asesinado. Mi esposo era una persona sana, profesional, que amaba la vida, que amaba a su familia. Ese 15 de diciembre acá ha sido un masacre. Le quitaron a mi hija el derecho de tener un padre. Le truncaron el futuro a mi hija. Tiene una vida por adelante. Y ya se quedó huérfana. Y nosotros, el único que pedimos ahora es justicia por las personas que han sido asesinadas. Las personas responsables, pues que paguen. Tienen que pagar el daño que han hecho. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta rueda de prensa para presentar el informe que se llama Deterioro letal, abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú. Este informe tiene 117 páginas y documenta la actual crisis democrática en el Perú, así como abusos que fueron cometidos por las fuerzas de seguridad en el marco de las protestas que tuvieron lugar en el país desde el 7 de diciembre del año pasado hasta febrero de este año. Mis colegas que presenté anteriormente van a explicar detalladamente en qué consiste la crisis democrática que atraviesa el país y el tipo y la extensión de los graves abusos que documentamos en este informe, pero quisiera resaltar que todo esto se da en un contexto de grave deterioro de instituciones democráticas, de graves denuncias y evidencia de corrupción, impunidad por abusos que fueron cometidos anteriormente en el país, y una persistente marginación de la población rural e indígena en el Perú. Desde Human Rights Watch hemos documentado la situación de derechos humanos en el país hace muchísimos años, y la verdad es que la volatilidad política y este tipo de crisis políticas no son una excepción en el país. Nuestro anterior informe a este sobre Perú documentó abusos que habían sido cometidos durante manifestaciones que ocurrieron en noviembre del año 2020. En ese momento miles de manifestantes, mayormente pacíficos, salieron a las calles de Lima para protestar por la destitución de quien entonces era presidente del país, Martín Vizcarra, y hubo un proceso de dudosa legalidad y su sustitución por el presidente del Congreso, Manuel Merino. Durante 6 días de protesta, hubo 6 días de protestas y luego el presidente Merino renunció. En esas manifestaciones que ocurrieron a comienzos de noviembre del 2020, murieron 2 manifestantes, hubo más de 200 heridos, algunos casos de gravedad, y nuestra documentación mostró que la policía había hecho un uso excesivo de la fuerza en varias
ocasiones contra los manifestantes habían disparado gases lacrimógenos directamente contra la multitud y que había agentes que dispararon perdigones de plomo y canicas de vidrio directamente contra los manifestantes. En ese momento, hace ya más de 2 años, Human Rights Watch recomendó al gobierno peruano, entre otras recomendaciones, que hagan una investigación exhaustiva de los protocolos y las prácticas policiales que se empleaban en manifestaciones públicas, que se hicieran capacitaciones a los policías sobre el uso de la fuerza y el respeto al derecho que tenemos todos de reunirnos de forma pacífica y otros derechos humanos, y a reformar el sistema disciplinario, y además a investigar y garantizar que se haga justicia por los abusos. Desgraciadamente, pasaron más de 2 años y hoy tenemos que presentar otro informe documentando gravísimas violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad peruanas, que han dejado un saldo de heridos y muertos mucho mayor que el anterior. El informe que presentamos hoy se basa en una investigación que han hecho mis colegas en el terreno, que ocurrió a comienzos de este año, y en una serie de entrevistas y en una investigación posterior y remota durante las últimas semanas. Entrevistamos a más de 140 personas, hemos hablado con testigos, con manifestantes, con transeúntes heridos, con familiares de los fallecidos, con la policía, con fiscalía, con distintas autoridades gubernamentales, y además hemos hecho un trabajo riguroso de verificar más de 37 horas de video, más de 660 fotografías de las protestas, revisamos autopsias, informes balísticos, registros médicos, una amplia gama de documentación que fue proporcionada por nuestras fuentes. Y sobre la base de toda esta documentación, quiero resumir lo que concluimos, que mis colegas van a detallar. Primero, aunque algunos manifestantes fueron responsables de actos de violencia, las fuerzas de seguridad respondieron con fuerza desproporcionada. En segundo lugar, el Ejército y la Policía del Perú han llevado a cabo lo que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias, abusos brutales contra manifestantes y transeúntes durante las protestas de los últimos meses. Hemos visto que hubo aparentes intentos del gobierno para minimizar los abusos. Esto, de la mano de la aparente pasividad ante evidencias claras de los abusos, generan serios interrogantes sobre posible negligencia o incluso complicidad de las autoridades. Es indispensable investigar exhaustivamente todos estos hechos a través de investigaciones que sean imparciales, exhaustivas, con debido proceso, y se debe garantizar que estas investigaciones alcancen a todos los responsables de los abusos, incluidas las más altas instancias de gobierno. Una recomendación fundamental del informe es que el gobierno invite a una comisión de expertos internacionales independientes para que respalden estas investigaciones, y que la comunidad internacional apoye un diálogo nacional amplio sobre las legítimas preocupaciones del pueblo peruano. Ahora le paso la palabra a mis colegas, Natalie y César, que van a poder explicar en mayor detalle estas conclusiones y la evidencia que sustancia este informe, y luego abrimos a preguntas de ustedes, que les pido que las vayan pensando y colocando en la sección de preguntas y respuestas del Zoom. Muchísimas gracias. César, te paso la palabra para comenzar. Muy bien, muchas gracias, Tamara. Gracias a todos que están participando en esta rueda de prensa y que la están viendo por YouTube. Miren, nuestro informe tiene 2 elementos en realidad. Tiene una parte que trata de la crisis política y democrática en la que está viviendo el Perú, y otra parte que documenta abusos de las fuerzas de seguridad y violencia de manifestantes, y los 2 elementos están vinculados. Perú ha tenido, como ustedes saben, un periodo de gran inestabilidad política, con 6 presidentes en 6 años, y un factor fundamental de esta instabilidad es la corrupción, que ha afectado pues a presidentes, a muchísimos miembros de los diversos gabinetes. Es una cuestión que ha afectado a gobiernos de diversas índoles ideológicas, y que también afecta al Congreso. Ahora mismo tenemos 37 de 130 congresistas investigados penalmente, y 84% de los gobernadores también investigados.
digamos, esta situación de, yo diría, de parálisis política al máximo nivel en los últimos años ha resultado en una inacción para responder a las necesidades de la población. Y hemos tenido un estancamiento de la desigualdad, mientras que Perú hizo unos avances muy importantes en la reducción de la pobreza hasta 2016. Desde esa fecha hemos visto un estancamiento y durante la pandemia una situación dramática donde la pobreza aumentó 10 puntos porcentuales en un año y donde Perú, desgraciadamente, tiene la mayor tasa de muertes por COVID del mundo. Esto es un caldo de cultivo de frustración, ¿no? Para muchísima gente, especialmente para gente que vive en el sur del país, que se siente marginada, olvidada de Lima y mucha población indígena. Durante el mandato de Pedro Castillo, ellos tenían gran esperanza en que eso iba a cambiar, pero desgraciadamente Pedro Castillo no tomó medidas efectivas para solventar el tema de desigualdad histórico en el Perú. Vimos acciones muy preocupantes de Pedro Castillo, por ejemplo, el uso de las Fuerzas Armadas para funciones policiales sin una justificación clara y la suspensión de derechos básicos también sin una justificación clara, ¿no? No hubo ningún avance en la reforma de la policía, que Tamara dijo, como explicó, que era una de nuestras recomendaciones principales en 2020. En el 7 de diciembre de 2022, como ustedes saben, el Congreso iba a votar la posible destitución de Pedro Castillo en base a esas alegaciones de corrupción. Y en la mañana, Pedro Castillo anunció el cierre del Congreso temporal, la intervención del Poder Judicial, un plan de gobierno por decreto. Fueron las mismas medidas que anunció el entonces presidente Alberto Fujimori en 1992, que resultaron en la toma total del Estado por Fujimori. Esta vez no ocurrió así porque las instituciones democráticas reaccionaron adecuadamente y rápidamente a lo que sin duda era un intento de golpe de Estado por parte de Pedro Castillo. La transición a la vicepresidenta Dina Boluarte siguió los cauces constitucionales del Perú. La presidenta Boluarte anunció que se quedaría hasta 2026, hasta el fin del mandato de Pedro Castillo, en su primera intervención. Y era en un momento en el que más del 80% de los peruanos querían elecciones anticipadas. Entonces, la reacción a ese anuncio en ese contexto era predecible. Muchísima gente salió a las calles, ¿no? Y ahí es donde llegamos a lo que ocurrió, ¿no? La segunda parte del informe. No hay duda de que hubo violencia por parte de algunos manifestantes. Y fue una minoría, porque sabemos que de 1.300 protestas que hubo en el país, hubo unos 150 incidentes de violencia, según los datos de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué tipo de violencia? Hubo personas que lanzaron piedras a la policía, hubo el uso de avellanas, como le llaman en Perú, que es, según la policía nos explicó, una combinación de fuegos artificiales y explosivos, y eso tuvo un impacto real y tangible. Hubo más de 300 policías heridos, según los datos del Ministerio de Salud. Yo estuve en el hospital de la policía y allí a Natalie, que va a hablar después, y yo entrevistamos a policías que habían sido heridos y eso es inaceptable, ¿no? Las autoridades tienen que investigar los actos de violencia, incluyendo también el hecho de que hubo estos bloqueos que contribuyeron a la muerte de al menos 11 personas, según la Defensoría del Pueblo, por accidentes de tráfico, porque no llegaron al hospital. Y hubo un caso en Desaguadero, en la frontera con Bolivia, en el que 7 haitianos se quedaron pues atrapados en la ciudad prácticamente porque no podían salir, en una situación de vulnerabilidad, y acabaron muriendo por afecciones respiratorias.
Le voy a pasar la palabra ahora a Natalie para que siga la presentación. Gracias, César. Algo sobre lo que me gustaría hacer énfasis es que la respuesta total a estas protestas fue completamente brutal. La evidencia nos muestra que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hicieron un uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza letal, al igual que de la fuerza menos letal contra manifestantes y transeúntes. Según las cifras de la Defensoría del Pueblo, 49 manifestantes y transeúntes, incluyendo 8 menores de edad, fallecieron en estas protestas y 1.300 personas más resultaron heridas, incluyendo más de 300 policías. Dentro de estas víctimas había personas que sí estaban participando en las protestas, otras solo estaban transitando por los lugares donde ocurrieron estas protestas, algunos inclusive solamente estaban observando lo que estaba ocurriendo y otras personas solo intentaban ayudar a los heridos. Ahora bien, de acuerdo con las respectivas autopsias, informes de balística y registros médicos a los que pudimos tener acceso, sabemos que al menos en 39 de estas 49 muertes, la causa fue heridas de bala. En un caso más, la persona murió por probable arma de fuego, según lo establece un registro médico. 5 personas más murieron por disparos de perdigones y un manifestante aparentemente murió por el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno disparado a corta distancia. En 3 casos más aún se desconoce la causa de la muerte. Lo relevante de esto es que esos hechos son gravísimos. Es claro que la fuerza letal solo se puede usar cuando resulta estrictamente necesaria para proteger una vida, según lo establece la misma ley peruana, según nos lo confirmaron los altos mandos de la policía en Lima y según lo establecen así los estándares internacionales. No obstante, la evidencia que logramos recaudar y revisar a profundidad da cuenta que las balas encontradas en los cuerpos de estas víctimas son del mismo calibre y del mismo tipo de las que utilizan las fuerzas de seguridad y que corresponden con las armas que se vio que portaban tanto policías como militares en los días en que ocurrieron estos trágicos hechos. También tenemos evidencias de un uso desproporcionado y peligroso de armas menos letales como escopetas de perdigones y gases lacrimógenos. En el informe tenemos una información más detallada al respecto. Como les mencioné, 5 personas murieron por disparos de estos perdigones. En estos casos, la evidencia sugiere inclusive que estos perdigones eran metálicos, pero podemos profundizar al respecto en la sesión de preguntas. También, César, podemos hablar de otros abusos que documentamos en nuestro viaje a Perú y de manera remota en otras regiones del país. Muy bien, Natalie. Yo voy a continuar brevemente sobre la cuestión de los abusos contra los detenidos. Hay una sección sobre eso en el informe que pueden ver. Una de nuestras preocupaciones en Perú históricas es el abuso del poder de control de identidad. El control de identidad es la capacidad que tiene la policía de Perú de parar a una persona y pedirle su identificación, y en algunos casos pueden llevarle a la comisaría cuando no tienen identificación, por ejemplo, para confirmar. Hemos visto que este poder, esta autoridad, ha sido usada no con ese fin, sino para intimidar a personas que se estaban manifestando o para detenerlas temporalmente, ¿no? Y es una potestad que tiene la policía que no está siendo monitoreada, ni investigada, ni fiscalizada, porque las personas que llegan a las comisarías bajo esta figura son registradas en un cuaderno en papel. O sea, no hay ni siquiera una base de datos ni que se pueda ver cuántos han sido, pero la propia policía nos explicó cómo están usando esto. O sea, ellos mismos dijeron que en algunos casos están usándola para retirar a gente de las calles, ¿no? Tenemos el caso de la Universidad de San Francisco, perdón, de San Marcos, que fue un caso de detención masiva y desproporcionada, donde es un caso que continúa porque las personas que fueron detenidas en ese momento siguen con una investigación preliminar por usurpación, que es un tipo penal que castiga cuando una persona se apropia de un bien inmueble. Cuando yo entro en la casa de otra persona y me quedo y digo que es mía y asumo esa propiedad.
O sea, es un tipo penal que no tiene ningún sentido para lo que ocurrió en la universidad, donde había personas que habían venido de provincias a manifestarse, como es su derecho, y se habían quedado a dormir allí, con o sea, la invitación de los estudiantes que estaban en ese momento. Finalmente, sobre el tema de detenidos, también nos preocupan los informes y denuncias de malos tratos, de agresiones, y un tema estructural que es muy preocupante en el Perú, que es que las personas que son detenidas y llevadas a las comisarías no reciben alimentación, ni insumos médicos, se supone que las familias tienen que hacer eso. O sea, no hay un presupuesto en la Policía Nacional del Perú para dar esa alimentación a las personas. Es una situación increíble porque imaginen que alguien es detenido en otro lugar donde no tiene familia. ¿Qué va a hacer? O sea, realmente es una situación que tiene que resolverse. También me gustaría mencionar casos de abusos contra periodistas. Es una situación también muy preocupante. La Asociación Nacional de Periodistas ha documentado 150 casos de hostigamiento, de amenazas, de golpes y detenciones arbitrarias en enero y en diciembre. En diciembre, la mayoría de los casos fueron, los causantes de estos abusos fueron manifestantes, y en enero fue la policía. Lo voy a dejar ahí y puedo responder después a otras preguntas. Natalie, ¿puedes seguir tú con el tema de las investigaciones, por favor? Por supuesto. Bueno, en el Perú, como bien sabemos, están las investigaciones disciplinarias que las lleva a cabo la policía, aunque el sistema disciplinario peruano no tiene independencia ni transparencia. En febrero nosotros nos reunimos con la Inspectoría General de la Policía. Lamentablemente se negaron a darnos información detallada sobre las investigaciones, solo nos brindaron algunos datos genéricos, aunque sí señalaron que ningún agente de la policía había sido sancionado ni apartado del servicio por hechos relacionados con estas protestas. Esto no es una situación nueva, esto lo venimos documentando desde el año 2020, como al inicio nuestra directora encargada Tamara Tarasiuk lo mencionó. Por otra parte, tenemos las investigaciones penales. La Fiscalía nos envió hace 2 días una información reciente sobre el estado de las investigaciones y nos confirmó que a la fecha hay 307 investigaciones en curso sobre muertes y lesiones a manifestantes, transeúntes, al igual que sobre actos de violencia por parte de los manifestantes. No obstante, en estas investigaciones, en nuestra misión en terreno, de acuerdo a nuestras conversaciones con fiscales, con abogados, e inclusive revisión de algunos de estos expedientes, hemos identificado graves falencias, incluyendo la omisión de recoger pruebas iniciales claves que pueden comprometer el desarrollo de todo el proceso judicial. En algunos casos sabemos que las autoridades no preservaron el lugar de los hechos, no recogieron casquillos de bala, no recogieron videos de cámaras de seguridad ni otras evidencias que sí estaban disponibles para su recolección. En algunas regiones, los fiscales no ordenaron que se hicieran a militares y a policías pruebas de absorción atómica que detectan si una persona usó o no un arma de fuego y que debe realizarse en las horas siguientes a los hechos o penas de que se pueda perder la evidencia, como por ejemplo al lavarse las manos. En varios casos también los fiscales tampoco entrevistaron a militares y policías, inclusive meses después de la ocurrencia de los hechos, ni habían recolectado sus armas para realizar análisis balísticos, según nos confirmaron varios de los abogados. Algo que nos causó mucha extrañeza también fue que la Fiscalía determinara que fueran los fiscales de crimen organizado quienes conocieran primero los casos de abusos en el marco de estas protestas, en lugar de los fiscales de derechos humanos, al igual que la decisión en febrero de suspender los servicios que brinda la Oficina de Peritaje a nivel nacional en Lima, por un proceso de reorganización, como así lo publicaron en una circular que apareció en redes sociales y en las mismas páginas de las entidades del gobierno, lo que en la práctica llevó a la suspensión de la realización de estas diligencias claves para las investigaciones, según nos lo confirmó una jefe de fiscales. Todas estas irregularidades las podrán ustedes encontrar más detalladas en el informe, y si tienen alguna pregunta en específico también la abordamos en la sesión de preguntas. César, si quieres podemos continuar con los otros temas del informe, como la responsabilidad del gobierno y la respuesta de la comunidad internacional. Sí, perfecto. Muchas gracias, Natalie. Mire, es
dada la gravedad de estos abusos que hemos explicado, es fundamental que la Fiscalía investigue no solo a los policías y los militares que dispararon, sino a sus superiores y a las autoridades civiles que tienen responsabilidad sobre estas funciones. Según los estándares internacionales de derechos humanos, los superiores pueden ser considerados responsables de abusos si conocían o debían haber conocido los delitos cometidos por quienes estaban bajo su autoridad, o si no tomaron medidas necesarias y razonables para impedir que se produjeran esos hechos o para que se investigaran y que hubiera justicia. Lo que hemos visto de la reacción del gobierno a estos hechos es minimizar los abusos, distraer la atención del público diciendo que las muertes fueron causadas por armas hechizas o por balas que llegaron de Bolivia. O sea, teorías que nosotros no hemos visto ninguna evidencia, no se ha presentado ninguna evidencia pública sobre eso. Y de hecho, nosotros en las 37 horas, por ejemplo, de protestas que revisamos, no encontramos ninguna arma hechiza, no vimos ninguna. Y la policía, el comandante de la policía en la época con quien nos reunimos, nos confirmó que ellos no habían decomisado ningún arma en las manos de manifestantes. A mediados de diciembre del año pasado ya había evidencias sólidas de abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Ya se sabía, habían empezado las muertes. Y el gobierno no tomó medidas en ese momento que hubiesen podido tal vez evitar las tragedias que ocurrieron después. Y les voy a poner un ejemplo. En Ayacucho, el 15 de diciembre de 2022, hubo 10 muertos entre manifestantes y transeúntes. Nosotros tenemos evidencia contundente de que hubo abusos en ese momento. 2 días después hubo una rueda de prensa de Alberto Otárola, que era entonces el ministro de Defensa, o sea, responsable por las fuerzas militares que fueron desplegadas en Ayacucho, donde dijo que lo que ocurrió fue una lamentable secuela de actos fallidos por gente violenta, que las Fuerzas Armadas habían escrupulosamente respetado las normas para el uso de la fuerza y prometió protección legal a los agentes militares. Pocos días después, la presidenta Boluarte le nombró a Otárola presidente del Consejo de Ministros. Nosotros nos reunimos con su sucesor como ministro de Defensa cuando estuvimos en Lima y le preguntamos qué pasó en Ayacucho. Y él nos dijo que una patrulla militar estaba volviendo a la zona del aeropuerto y había sido emboscada por manifestantes y habían tenido que defenderse. Es lo mismo que nos dijo el comisario de la policía de Ayacucho. Por un lado está reconociendo que implícitamente que fueron los militares que mataron a las personas. Pero vamos a ver, o sea, ¿realmente eso fue así o lo que ocurrió? Nuestra evidencia muestra que las personas murieron en diversos lugares alrededor del aeropuerto, pero no fue en un lugar preciso, exacto, sino que en la región del aeropuerto ocurrieron las muertes. Y las muertes ocurrieron durante 4 horas. Otro elemento importante es que muchas de esas muertes ocurrieron a gran distancia. Hay un caso, por ejemplo, que nosotros determinamos que la bala que mató a la persona fue disparada a aproximadamente 90 metros, ¿no? Todos estos elementos contribuyen a la conclusión de que no fue una situación de legítima defensa. No estaba justificado el uso de rifles de asalto Galil contra los manifestantes en esa circunstancia. La defensa de un aeropuerto o de un bien inmueble no justifica el uso de armas letales, ni bajo la legislación peruana, ni bajo la ley internacional. La fuerza letal solo se puede usar cuando hay un riesgo real, inminente, a la vida de una persona, puede ser un policía o un tercero, ¿no?
Creo que lo voy a dejar ahí, tal vez podemos abrir a preguntas. Te paso la palabra, Tamara. Muchísimas gracias, César y Natalie, por este detallado resumen del informe. Les recuerdo a los periodistas si por favor pueden poner en la sección de preguntas y respuestas su nombre, medio de comunicación y la pregunta para que la podamos hacer a quienes están presentando este informe. Mientras tanto, quisiera empezar con un par de preguntas que tengo yo para ustedes que quedaron pendientes de las presentaciones. Una para Natalie, mencionaste nuestra documentación sobre el uso de armas letales. Quería ver si nos puedes detallar un poco la documentación que tenemos sobre el uso, el mal uso de las armas no letales y de qué manera esto constituye violaciones de derechos humanos. Y César, si nos puedes contar un poco después, ¿cuál ha sido al día de hoy la respuesta de la comunidad internacional y qué tipo de recomendaciones tenemos en el informe para que la comunidad internacional aborde la crisis en el Perú? Gracias, Tamara. En los casos fatales de víctimas por heridas de perdigón, son 5 casos que tenemos documentados. Tenemos evidencia que los perdigones fueron disparados a corta distancia. En varias autopsias se señala inclusive que son de plomo. Revisamos algunas radiografías, rayos X de estas víctimas, y allí se observan esferas blancas, lo cual, de acuerdo con una experta forense que consultamos, es consistente con que serían metálicos, ya que los objetos de alta densidad aparecen blancos en este tipo de exámenes. Una cosa que hay que aclarar es que los perdigones metálicos o de plomo están prohibidos por la regulación interna de la policía en el Perú, pero tenemos evidencia que sí se usaron en al menos 3 lugares, Cusco, Arequipa y Juliaca. Lamentablemente esta no sería la primera vez que la policía utiliza munición prohibida contra manifestantes, ya que en el año 2020 también encontramos pruebas contundentes de que la policía disparó perdigones de plomo contra manifestantes en Lima, matando a 2 personas. Un caso que ejemplifica esto es el de Rosalino Flores, quien participó en enero en una protesta en Cusco. Hay muchas evidencias, incluyendo un video del momento exacto cuando él fue impactado por un policía. En el video se ve cuando, a medida que la policía avanzaba por la calle, los manifestantes retrocedían. Rosalino se queda detrás de un árbol, pero cuando un agente de policía se le acerca apuntándole con una escopeta, Rosalino echa a correr. Se ve el momento en que la gente abrió fuego contra él, aproximadamente a unos 7 metros de distancia, impactándole en el lado izquierdo del cuerpo. Lamentablemente la gente no hizo nada para ayudarle y él fue trasladado de urgencia a un hospital. Pudimos analizar su caso, hablamos con testigos del caso, revisamos la evidencia, incluyendo una radiografía donde muestra alrededor de 30 perdigones en su cuerpo, que le causaron heridas en el estómago, en el intestino, los pulmones y los riñones. Lamentablemente, Rosalino murió a consecuencia de estas heridas en marzo de este año. Muy bien, gracias, Natalie. Paso yo entonces a la otra pregunta sobre la comunidad internacional. Mire, realmente la comunidad internacional no ha tenido una respuesta coherente de defensa de los derechos humanos en Perú. En el momento del fallido golpe de Estado del presidente Castillo, hubo una reacción de países como Chile, Ecuador, la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos, de defensa de la democracia, de un apelo a respetar el Estado de Derecho, que fue una reacción muy positiva, yo diría. Después hemos visto a la Unión Europea haciendo declaraciones muy importantes sobre, apuntando al uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Desde diciembre empezaron a hacer eso, entonces realmente hay que reconocer eso. Y en cambio vimos a Estados Unidos y Canadá que se quedaron en silencio frente a los abusos que estaban ocurriendo durante muchísimo tiempo. También tenemos un grupo de países, México, Bolivia, Honduras, Colombia y Argentina, que han estado defendiendo al expresidente Castillo, pintándolo como una víctima y haciendo caso omiso
a las gravísimas decisiones que tomó el 7 de diciembre. No se puede ignorar lo que hizo ese día. Y seguir haciendo como si no pasó nada no ayuda nada a la democracia en el Perú. Sobre el tema de las recomendaciones, yo diría que tenemos 4 recomendaciones principales. La primera es que obviamente tiene que haber justicia, tiene que haber unas investigaciones exhaustivas de lo que ocurrió, independientes, y en ese sentido se tienen que subsanar los problemas que nosotros ya hemos visto en las investigaciones, que Natalie ha explicado. La segunda es la creación de una comisión de expertos independientes que puede ayudar en esa parte penal, pero también que debería ser capaz de escribir un informe relatando lo que ocurrió a los peruanos, diciendo cómo se llegó a este momento, cuáles son digamos, las raíces de esta crisis y las responsabilidades. Eso tenemos ejemplos muy positivos en la región recientes. Ha habido grupos de expertos independientes en Nicaragua, en México, en Bolivia, que han hecho ese trabajo y creemos que sería muy importante que ocurriera en Perú, pero para ello tiene que ser el gobierno que invite a estos grupos que en estos ejemplos que he dado han estado vinculados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La tercera recomendación es un proceso de diálogo nacional para tratar las legítimas demandas de los peruanos. Ese proceso, dada la desconfianza generalizada, un paso previo tiene que ser unas declaraciones y medidas del gobierno, reconociendo los abusos, reconociendo, digamos, estas demandas de la población y prometiendo justicia, prometiendo que realmente va a haber unas investigaciones exhaustivas de lo que ocurrió. Y me gustaría destacar, por ejemplo, que el Ministerio del Interior, no ha abierto ninguna investigación de lo que ha ocurrido. Hasta a principios de febrero, que es cuando nosotros nos reunimos con el ministro. Y esto es muy diferente de lo que ocurrió en 2020, cuando sí hubo investigaciones del Ministerio Público. Hubo 2 investigaciones. En este proceso de diálogo sería muy importante tener una mediación y ahí creo que hay un papel ciertamente para la comunidad internacional, para agencias de la ONU y agencias regionales. Y finalmente, la última recomendación es la recomendación que hicimos en 2020. Perú necesita una reforma policial, pero necesita una policía que sea más efectiva y que respete la ley. Muchas gracias, César y Natalie. Estoy viendo aquí las preguntas que nos están haciendo. Hay una pregunta de María José Noriega Ramírez, del Espectador en Colombia, que creo que César ya la ha respondido, sobre la respuesta regional frente a lo que ocurrió en Perú y que ha sido una respuesta selectiva. María José, si quedó algo pendiente específicamente sobre tu pregunta, por favor nos avisas. Y voy a otra pregunta que tengo aquí delante de Eva Gatica. La pregunta es si la inestabilidad política ha deteriorado o perjudicado la relación entre el gobierno peruano y las fuerzas del orden. César, tal vez. Sí, sí, tal vez hacer un poco de memoria histórica. En 2020, cuando ocurrieron los abusos en Lima, cuando Brian y Inti murieron por perdigones de plomo, que están prohibidos por la normativa interna de la policía, el entonces gobierno de Sagasti dio señales positivas, yo diría, de querer que se conociese lo que ocurrió y abrieron estas investigaciones en el Ministerio del Interior. Y también pasos para hacer una reforma de la policía. Hubo un grupo que hizo digamos, una evaluación de la situación interna. Y, por ejemplo, determinó la carencia de medios de trabajo, por ejemplo, de la policía.
pero Sagasti era un presidente transitorio que no tenía, o sea, tuvo muy poco tiempo y tampoco tenía como el respaldo popular para hacer reformas estructurales. Cuando llegó Castillo, Castillo no hizo nada. Castillo no hizo nada para reformar la policía y al contrario, militarizó la seguridad pública. O sea, y eso sí está vinculado con, digamos, la inestabilidad política, ¿no? Porque, digamos, para tener estas reformas que son necesarias, es necesario que tengas un gobierno estable que tenga un plan para hacer estas cosas. Y eso no ha ocurrido en Perú. Entonces Castillo usó las Fuerzas Armadas como si fueran policía prácticamente en muchas ocasiones. Y eso es muy preocupante porque las Fuerzas Armadas no tienen la misión de ser la policía, ni tienen entrenamiento, ni se deberían usar para eso, porque puede dar lugar a abusos como hemos visto. Cuando tuvimos la reunión con el ministro de Defensa, él nos dijo que el gobierno había aprobado 81 millones de soles para dotar a las Fuerzas Armadas de medios menos letales y de entrenamiento, etcétera, lo que no tiene ningún sentido, porque al mismo tiempo están la policía, que según ellos están saliendo a las calles sin la protección adecuada, etcétera. Entonces tenemos... Esto yo creo que sí que se relaciona con la inestabilidad política, donde se toman decisiones a corto plazo, sin un plan, digamos, una visión de seguridad pública que sea respetuosa de los derechos humanos, donde la policía cumpla su función fundamental, pero de una forma que se respete la ley. Gracias, César. Yo por ahí lo que agregaría a eso es que claramente cuando hay un contexto de inestabilidad política, vemos la respuesta de las instituciones a la urgencia y a lo que está ocurriendo en el momento, sobre todo en un contexto como el de Perú, donde hay un Congreso que está guiado muchas veces por intereses personales y por medidas para limitar los controles en su contra, en lo que ellos hacen. No hay una voluntad política para abordar las reformas estructurales que hace falta para empezar a abordar los problemas de los cuales hablaba César y también anteriormente Natalie. A ver, paso a la siguiente pregunta que tengo aquí, que es de Clara Elvira Ospina de Epicentro TV, que nos pregunta si tuvieron reuniones con los fiscales, si tienen información sobre cómo avanzan las investigaciones en el Ministerio Público y si se ha visto una voluntad para avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Mire, sí, tuvimos reuniones con fiscales, tanto en Lima como en las provincias. Yo creo que la respuesta de la Fiscalía ha tenido bastantes fallas en muchos lugares, desgraciadamente. Es los problemas concretos que Natalie ha planteado. Y también mucha inestabilidad, yo diría, porque estaba la determinación que fuesen los fiscales de crimen organizado, que fuesen los primeros a conocer los casos. Después estos se los estaban derivando a los fiscales penales en algunos lugares. Donde hay fiscales de derechos humanos, llegaban a los fiscales de derechos humanos, pero desgraciadamente es un problema también estructural de Perú, que hay muy pocos fiscales de derechos humanos en el sur, que es donde ha ocurrido todas las muertes, etc. Cuando nosotros iniciamos la investigación, había 4 en Ayacucho y ya está, no había ninguno más al sur del país. Y posteriormente la fiscal de la Nación creó un puesto en Juliaca. Entonces ha habido toda esa, digamos, inestabilidad y ahora se han derivado todos los casos a este grupo que ha sido creado. Ha habido también problemas como Natalie ha dicho, con las pericias, esa declaración de que no se iban a hacer análisis forenses en Lima, tiene mucho impacto porque en realidad las fiscalías provinciales usan esos servicios de Lima, ¿no? Envían el material para que sea analizado en Lima. Entonces, y esto nos lo contaba una fiscal, la jefa de una fiscalía provincial.
tiene un gran impacto porque ella no tenía ni el presupuesto ni la capacidad de hacer esas pericias en su región, ¿no? Entonces, vamos a ver, realmente el papel de la Fiscalía aquí es absolutamente fundamental y por eso creemos que sería también muy importante tener ese apoyo internacional, apoyo de expertos que puedan ayudar, por ejemplo, en organizar análisis forenses adicionales o peritajes, y también esos expertos, como he explicado, que puedan hacer una especie de informe, digamos, de la verdad, digámoslo así, para que se explique a los peruanos lo que ocurrió aquí. Muchas gracias, César. Tengo aquí una pregunta de seguimiento de María José, del espectador, que dice, tal vez la pregunta sobre la respuesta de la comunidad internacional se podría relacionar con las implicaciones de mezclar en la política internacional las cuestiones ideológicas, es decir, cuáles son las repercusiones de abordar las cuestiones regionales a partir de la ideología. Por ello, puedo empezar con una idea y después, César, puedes complementar, o te paso la palabra como prefieras. Okay. Por favor. Yo creo que es un error hablar de cuestiones ideológicas cuando hablamos de cuestiones de derechos humanos. Tenemos que entender que estamos ante una situación como la que ocurre en Perú y otras situaciones que hemos visto en la región en el último tiempo, donde lo que vemos es, por un lado, retrocesos democráticos y amenazas a las instituciones democráticas y al Estado de Derecho más esenciales, como el contexto que da cuenta de lo que ocurre en el Perú, y por otro, abusos cometidos por fuerzas de seguridad con impunidad. Y creo que lo que esperaríamos de la región es no abordar cuestiones que tienen que ver con derechos humanos, que no tienen fronteras y deberían ser una bandera que todos los gobiernos deben llevar, más allá de la ideología de los gobernantes y de las víctimas. Creo que es fundamental poner la vara en cuestión de principios altos. Y no es imposible, estamos en una región hoy donde existen presidentes como por ejemplo el presidente Boric en Chile, que ha cuestionado violaciones de derechos humanos cometidas en países como Nicaragua o Venezuela, a pesar de ser un gobierno que es de centro izquierda o izquierda. Entonces creo que aquí es importante remitirse a los hechos, y si hay alguien que genuinamente está preocupado por la situación de derechos humanos, debería hacerlo independientemente de la ideología de las víctimas y de los victimarios. Por desgracia no hay mucha consistencia en materia de política exterior y derechos humanos en la región, pero es indispensable que lo haya, y Perú es un ejemplo claro de ese doble estándar que hemos visto con algunos gobiernos. Por eso el informe pone sobre la mesa la necesidad de una respuesta de la región clara y contundente, donde se pueda cuestionar tanto el intento de golpe fallido por Castillo, por el expresidente Castillo, como los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad. La vara debería ser la misma para todo el mundo. No sé, César o Nati, si quieren agregar algo. No, perfecto, gracias. No veo otras preguntas aquí, entonces sin más voy a dar por terminada la conferencia de prensa. Muchísimas gracias, César y Natalie, y a todos por participar. Quedamos a disposición para entrevistas en español, en inglés y en portugués, y cualquier duda adicional que tengan, no duden en contactarnos. Muchísimas gracias. Gracias.